Muy bien, el debate promete. Vamos de frente al mismo. Estamos con Pedro Espadaro, de Fuerza Popular, Juan Cheput, Peruanos por el Cambio, y han pasado varias cosas esta semana, Aldo, ¿no? Planteamos la primera, ¿no? Se ha hablado de dinastía, de piñata, ha hablado Kenji, para ustedes ha sido un problema tremendo. Muy grave. Y también tienen ellos el problema de los líos internos con Salvador Heresi. Pero empecemos por todo esto, ¿no? El tema de dinastía, piñata y todo lo que ha mencionado Pedro Pablo Guzzi. A ver, bueno, buenas noches. En primer lugar quiero saludar a todos los trabajadores en su día. Todavía estamos el 1 de mayo, así un gran abrazo para todos. Todavía. Donde unos ven debilidad, nosotros vemos fortaleza. ¿Y por qué? Porque hemos tenido a una lideresa que, tomando una decisión de Estado, en este caso institucional, con el Comité Ejecutivo Nacional, salió a dar un comunicado elaborado también por el CEN del partido, en donde da cuenta de una decisión del partido. Más allá de que si se trata de su hermano o de su padre, ella toma decisiones de Estado. Y así es que donde va a gobernar Keiko Fujimori, pensando siempre en el país, anteponiendo los intereses del país por encima de los intereses familiares o personales. Aquí en Fuerza Popular somos un partido conformado 6 años, estructurado, debidamente en todo el país con sus comités. Tenemos 3 regiones a nuestro cargo, tenemos provincias y distritos, más de 80 distritos, regidores, en donde trabajamos al unísono y además, como le repito, es un partido absolutamente estructurado. O sea, el queiquismo venció. No, aquí no vence ni el queiquismo ni el albertismo. Aquí es Fuerza Popular una institución y lo ha demostrado nuestra lideresa. Verdaderamente un liderazgo al tomar decisiones al margen de quién se trate. O sea, si se trata de un familiar. Le ha dado un lapo a su hermano. No, Mónica, vulgarmente lo está señalando usted. Pero aquí no. Yo soy madre, a veces uno. Pero no se trata de dar lapos, se trata de tomar decisiones. Cueste lo que cueste, tiene que tomarse decisiones institucionales. Cariñoso, bueno, en fin. Bueno, yo no sé qué partido está viendo Pedro, ¿no? Yo lo que he visto es una clara tensión entre los albertistas, ¿no? Que lidera Kenji Fujimori y Keiko, ¿no? Y aún más, mucho desconcierto. Desde el primer día, desde el 11 de abril, un día después de las elecciones, hemos visto cómo parlamentarios electos del grupo de Keiko Fujimori empezaron a mostrar pues una soberbia que no se había visto en otros procesos electorales, en los cuales manifestaban de que iban a sacar las leyes por un tubo, que iba a salir por la puerta grande Alberto Fujimori, y una serie de cosas que demostraban que el ánimo autoritario se había presentado. Como respuesta a eso, ante una desautorización de Keiko Fujimori, pues Kenji insinuó de que él podría ir a una reelección fraternal en el 2021. ¿No? ¿Y eso qué demuestra? Pues simplemente de que existen una serie de apetitos de poder al interior de esa agrupación, que es un peligro el hecho que hayan 73 congresistas y que eso obviamente genera incomodidad a tal punto que han tenido que hacer un manifiesto público para decir por si acaso no va a pasar nada. Entonces, estamos en proceso. Porque si ella eventualmente es presidenta no podría ser candidato Kenji Fujimori. No, pero con 73 congresistas ellos pueden cambiar las leyes, ya lo hicieron antes, hicieron interpretaciones auténticas. ¿Acaso nos hemos olvidado que en la década de los 90, con una hegemonía parlamentaria y con otros congresistas que por ahí se pueden agrupar, pueden cambiar las leyes? Por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, ese es el peligro. Y eso es lo que uno tiene que preanunciar, para que de esa manera no exista la posibilidad de que una reelección fraternal se presente en el horizonte. Bueno, cuando se ha cambiado de partido y recién es un partido nuevo que se ha conformado para una etapa electoral, como es Peruanos por el Cambio, Juan viene de Perú Posible, señor Bruce también de otros partidos, no sé cómo pueden convivir. Unos de otros están inmediatamente enmendando la plana. Acabamos de ver a la vicepresidenta diciendo que lamentablemente, y esto hay que señalarlo, el señor Salvador Heresi, que es una extraordinaria persona, un joven político a quien conozco, tiene todas las cualidades personales y profesionales, lo han hecho a un lado. Y es el partido del señor Heresi, que es justamente el que les dio la oportunidad de que hoy día puedan candidatear. Y claro, menosprecia la labor de una estructura partidaria, por supuesto, porque nunca hicieron, Juan viene de Perú Posible, que tampoco hizo una vida partidaria estructurada, y por supuesto,
nosotros sí trabajamos estructuradamente, trabajamos con toda la militancia y trabajamos con todos los comités y se toman decisiones institucionales. En Peruanos por el Cambio se andan jalando las alfombras. Yo no sé cómo pueden convivir, por ejemplo, el señor Lombardi con la señora Meche Arauz, que el señor Lombardi fue presidente de una comisión que investigó a la señora Meche Arauz, que por cierto el 5 de junio se cumple un nefasto precedente o un nefasto aniversario para esa gente de Bagua que perdió todo y que además víctimas de la policía, y la acusó el señor Lombardi justamente una responsabilidad política. ¿Cómo pueden convivir en ese partido? La verdad que es bien complicado y seguramente tendrá que dar muchas explicaciones luego de toda esta bronca interna que han generado y lamentablemente han sacado de lado al señor Heresi, ¿no? Bueno, me sorprende tu desinformación, Pedro. Guido Lombardi exoneró en su dictamen a Mercedes Arauz y eso está claro, y tú eres congresista y sabes perfectamente que ha sido así. Pero en todo caso vamos a tu sentido de propiedad de los partidos. Has dicho Salvador Heresi, es su partido. Bueno, nosotros no manejamos el criterio de propiedad que tiene Keiko Fujimori respecto a su agrupación. A diferencia de ustedes, en la cual ha habido una diferencia en favor de la probable elección de Kenji Fujimori, que podríamos estar hablando inclusive de un cambio constitucional, un cambio de la Constitución. En nuestro caso ha habido una diferencia de opinión entre Salvador Heresi y Martín Vizcarra, que ha sido rápidamente superada y allí no hay ningún problema. El señor Heresi no ha sido separado en ningún momento, él ha estado de repente, como ha estado de viaje, un poco desinformado, pero la situación ya para nosotros ha sido volteada por completo a la página. En lo que se refiere al fujimorismo, sí hay un problema que nace de las discrepancias entre dos hermanos, uno de los cuales es un poder fáctico unido a Alberto Fujimori, que es Kenji, y que tiene detrás de él a un grupo de congresistas que están presionando a una persona que puede tener muchas buenas intenciones, como Keiko Fujimori, pero que lamentablemente tiene una mochila muy grande, dentro de la cual está obviamente no solamente el pasado de su partido, sino los ímpetus autoritarios que nacen en el lugar donde está recluido Alberto Fujimori y se manifiestan políticamente a través de Kenji. E insisto, ese es el problema. Va a haber una permanente tensión entre lo que significa Kenji Fujimori y su relación con Alberto y Keiko con sus ganas de tratar de construir un partido. Al final vemos lo que estamos todos expectando. Una agrupación que a pesar de tener 73 congresistas no tiene la solidez, la consistencia ni la capacidad democrática como para poder brindar al país un mensaje coherente en términos de respeto a la Constitución, lo que van a hacer en el futuro y definitivamente lo que significarían como gobierno. Señor Espadaro. Keiko Fujimori, que es la candidata y no otras personas, nunca se le ha podido decir que ella tiene una actitud autoritaria. Con Keiko Fujimori siempre se ha habido una concertación, incluso cuando ella fue congresista, hoy que ha liderado la bancada. Lo que sucede es que Juan no conoce de liderazgo, porque obviamente ni el señor Toledo ni el señor Kuczynski, a quienes él ha representado, han tenido pues liderazgo en las bancadas. Keiko Fujimori se ha reunido todos los martes con la bancada de Fuerza Popular, 35 integrantes que nos hemos mantenido hasta el día de hoy y además han podido ver siempre nuestro desempeño, incluso apoyando en lo que tenga que apoyarse al país, con leyes importantes para el país y siendo responsables también, por ejemplo, retirando firmas contra una censura del ministro Cateriano. Ese es el liderazgo de Keiko Fujimori y que lo va a expresar a partir del 28 de julio, porque estamos seguros que el pueblo peruano el 5 de junio le va a dar la oportunidad a una mujer que con 40 años de edad, con ese dinamismo que ella tiene, va a trabajar para mejorar la calidad de vida de los peruanos y para mejorar los innumerables problemas que hoy atraviesan los agricultores, los mineros artesanales, los comedores populares de vaso de leche, en los lugares más recónditos del país, ahí donde no llega el señor Kuczynski, lamentablemente. Bueno, ¿de qué liderazgo podemos hablar si esa bancada no ha colaborado en absolutamente ninguna reforma sustancial en estos 5 años? 35 personas que han permanecido unidas para nada, y va a significar lo mismo con 73 personas que de repente no tienen capacidad para impulsar ninguna reforma estructural. Nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años de gobierno es una bancada fujimorista, en algunos casos sin un lineamiento político claro, dependiente de lo que hacían dos congresistas del APRA que lo llevaban de la nariz, Mauricio Müller y Javier Velázquez Quesquén, y que la utilizaron cuantas veces quisieron para votar juntos en una serie de cosas que impidieron una serie de reformas. No ha habido ningún liderazgo, de ninguna manera. Yo sí reconozco que Keiko puede haber conformado un partido. ¿Qué reformas podrían hacer ustedes teniendo 18 parlamentarios en un Congreso como el que está hoy elegido? Todas las reformas que en primer lugar exijan un consenso con agrupaciones que entiendan que primero está el país. Yo creo que la capacidad de concertación se va a dar en el momento que se plantee en la agenda algún tipo de reforma importantísima, sobre todo en la ley que tiene que ver
con modificaciones constitucionales para el caso político. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a una reforma constitucional para modificar el periodo parlamentario, que se tiene que discutir, o para cambiar la fecha de las elecciones entre parlamentarios y presidente para que no se dé las incongruencias que hay ahora en la geografía electoral, pues obviamente tenemos que conversar con los fujimoristas. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con voceros del fujimorismo que están dispuestos a apoyar en algún tipo de reforma constitucional de alta magnitud. También podemos ponernos de acuerdo para sacar adelante elecciones principales, o sea, la capacidad de elección está allí. El reparto de comisiones va a ser el reparto de comisiones a través del Consejo Directivo. Lo que yo critico, en función de lo que ha manifestado Pedro, es negarle liderazgo a una persona que, como Pedro Pablo Kuczynski, ha constituido un partido y que es un personaje público de amplia trayectoria. En todo caso, tener muchas reuniones no es sinónimo de liderazgo. Por si acaso uno se puede reunir para tomar té. El liderazgo se manifiesta en acciones concretas, y las acciones concretas son reformas visibles, y las reformas visibles se dan en el Congreso, y en el Congreso el fujimorismo no ha planteado absolutamente ni una sola acción que haya significado un proceso de acción del fujimorismo. A ver, bueno, lo que pasa que ahora le tira flores a PPK porque está con PPK, pero en el 2010 decía que era un lobista y están ahí registrados, y ustedes pueden ver las páginas de los Twitter, etcétera, etcétera, Juan y Bruce. Pero bueno, los tiempos cambian y seguramente el pensamiento también. Nosotros no tomamos té en la Quinta Avenida ni nos vamos a nuestros amigos los banqueros en Wall Street, por si acaso. Nosotros estamos directamente en reuniones permanentes para conocer la realidad de los agricultores, de los mineros artesanales, de toda la población emergente en el país. Hoy hemos estado con sindicatos, hoy hemos estado con diversos trabajadores, porque Keiko Fujimori ha elaborado así el plan de gobierno, escuchando a la gente. Y no es verdad lo que dice Juan. Nuestra bancada siempre ha sido un puente entre otras bancadas para concertar, incluso con el propio gobierno, cuando obviamente habían leyes importantes como la de la consulta previa, por ejemplo, que salió casi por unanimidad, y fue gracias también a la bancada fujimorista. Y es ahí donde hemos inmediatamente trabajado siempre una agenda de consenso en este Congreso. Hemos aportado leyes importantes. Yo nomás tengo como 5 leyes en beneficio de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Así que no nos pueden señalar que no hemos hecho o que hemos hecho poco en el Congreso. Hemos trabajado en el Congreso y hemos hecho leyes. Pero aquí lo más importante es hablar de liderazgos. El señor Kuczynski, cuando terminó la campaña electoral, abandonó a su bancada. Y la abandonó seguramente para irse nuevamente pues a Nueva York, a pasear con sus grandes amigos los banqueros o los miembros del Club Bilderberg que seguramente se han reunido ahora nuevamente en Nueva York. Pero acá lo esencial es que el Perú necesita un liderazgo, y ese liderazgo tiene Keiko Fujimori, que va a comandar el país a partir del 28 de julio para resolver el principal problema, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Ella sí tiene los pantalones para poder hacerlo. Bueno, sigo sin entender cuál es el concepto de liderazgo de Pedro. La verdad es que no ha dicho absolutamente nada que signifique liderazgo. La acusación de fondo, ¿no? Es el tema de si representa o no representa, digamos, intereses... Bueno, hasta el Club Bilderberg, extranjeros. Una sociedad secreta. Bueno, pues casualmente son las especulaciones de las cuales siempre hace gala el fujimorismo, ¿no? Pedro Pablo puede tomar un té en la Quinta Avenida y obviamente juntarse con inversionistas, porque el Perú lo que necesita es inversión. Y yo le agradezco a Pedro que recuerde uno de los grandes atributos de Pedro Pablo Kuczynski, su capacidad de atraer inversiones para el Perú en un momento en el cual se necesitan. Tener contacto con inversores, tener contacto con banqueros, tener contacto en el mundo internacional, ser respetado como una de las personas más influyentes en materia económica en América Latina, es un activo para cualquier presidente del Perú y sería un lujo para cualquier nación. Y lo que el Perú necesita es inversión. Y la inversión viene a través de dos cosas. En primer lugar, la capacidad para generar proyectos, y luego la capacidad para sustentarlos. Todo eso cobijado por la trayectoria. Y todo eso tiene Pedro Pablo Kuczynski, y adolece de eso Keiko Fujimori. Keiko no puede mostrar un currículum que se asemeje en algo a lo que es el currículum de Pedro Pablo Kuczynski. Y esa es una ventaja para un país que reclama hoy inversión, que reclama hoy obras, que reclama hoy institucionalidad. Más bien, yo dudo mucho del liderazgo de Keiko Fujimori en un contexto en el cual su solo nombre y la sola presencia de su agrupación en diversos lugares del país es sinónimo de conflicto. Ese es otro de los peligros que tiene el Perú, que la presencia de Fuerza Popular en cualquier lugar del país de inmediato trae violencia social. Y lo que nosotros necesitamos es calma para que de esa manera puedan venir las inversiones, de esa manera se puedan generar las condiciones necesarias para que ésta se desarrolle en el país, y obviamente así podamos estar en un país que se beneficie más. ¿Cómo podemos hablar de un candidato presidencial que no conoce la realidad del país? ¿Cómo podemos hablar de un candidato presidencial, el señor Kuczynski, que no conoce los problemas a fondo, que no conoce diversas ciudades? Y no es porque no ha tenido tiempo en la primera vuelta, no ha ido porque simplemente no ha querido.
no conoce la realidad. Hace poco, en una entrevista en otro canal a la misma, bueno, hace unas horas de diferencia, el señor Cheput ha dicho que si es que gana la presidencia, que dudamos, el señor Kuczynski no va a gobernar en las regiones, no va a gobernar con los peruanos, va a gobernar desde Palacio de Gobierno. Claro, porque obviamente hay ahí una falta de capacidad y un tema que el pueblo peruano tiene que evaluar. Pero queremos un presidente que esté gobernando detrás del escritorio, queremos un presidente que no se ensucie los zapatos. Keiko Fujimori ha dicho, necesito y voy a contratar, a convocar a los ministros que se remanguen las mangas y se ensucien los zapatos. Peruanos que no necesariamente tengan que ser de Fuerza Popular. Podría ser Juan uno de los ministros, por ejemplo. Aquí lo que necesitamos es conciliar con todos y trabajar para resolver los problemas del país, pero no detrás del escritorio, yendo a las comunidades, resolviendo en los lugares, resolviendo los conflictos que efectivamente hay. Rumbo al Bicentenario tenemos que tener la capacidad suficiente. El presidente Humala también lo dijo y la verdad que no. Pero estoy seguro que Keiko lo va a hacer con su dinamismo. Una de las personas que más viaja en los últimos días es Ollanta Humala y sin embargo pues es un desorden en el país, es un caos, hay violencia, etcétera, etcétera, y hay quejas de todas partes. O sea, viajar no es sinónimo de eficiencia. Eficiencia significa planificar, delegar, hay que entender, también ¿no? hay que ir. Y Pedro Pablo Kuczynski ha viajado a todas partes del país y ha demostrado de que está en perfecto estado de salud. Pasa del altiplano de 4.000 metros en Puno al llano de Sechura, sin ningún problema. Y por lo tanto, para nosotros no es un tema de discusión dentro de políticas de Estado y de jefatura de gobierno el hecho si despacha de un escritorio o de un viaje. Lo puede hacer sin ningún problema. El problema de fondo sigue siendo algo que va de Pedro, que es que lamentablemente una relación entre el pueblo y Keiko Fujimori va a ser altamente conflictiva, y eso lo dicen todos los analistas, por una cuestión de polarización. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski es una persona que convoca al consenso, que genera confianza y de esa manera puede significar tranquilamente para el país un mayor bienestar. El tiempo nos ha ganado. Muchas gracias, Muchas gracias a ambos. por estar con nosotros. Gracias, Ya regresamos. Muchas gracias.